el libro de Santiago, el libro de Santiago capítulo 5. En este día vamos a hablar un poco de lo que es la conducta. Vamos a hablar un poco de lo que es la conducta, y cuando nosotros hablamos de la conducta, cada uno de nosotros, la Escritura recomienda que nosotros seamos imitadores. La palabra recomienda que nosotros seamos ¿qué? Imitadores. Y la palabra imitador es alguien que está generando copia de algo que ya miró. La palabra ser un imitador es alguien que está haciendo una copia de algo que de una u otra manera le llama o le gusta la atención. Usted sabe que en ciertas tiendas muchas veces compramos algo que no es original, sino lo que se hizo fue comprar una copia de algo que es auténtico, que es verdadero, y que alguien invirtió un tiempo para poder copiar o hacer la marca o de igual manera a aquello que es auténtico y que es verdadero. Alguien copió entonces lo verdadero y hizo una copia y es similar a la verdadera. Y la Escritura dice que nosotros seamos imitadores. Y cuando nosotros hablamos de imitar, esto es hacer una copia de aquello que nos parece bien, de aquello que de una u otra manera nos cautiva, nos llama la atención y provoca de una manera que nosotros alcancemos elogiar aquello que queremos de una u otra manera ser imitadores o participar de aquello que estamos observando en cuanto a la Escritura. Y la Escritura da a conocer de esta manera el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Vamos a hablar un poco de lo que es la conducta. Decíamos que la conducta es la manera o la forma de conducirse o de comportarse de una persona, que tiene que ver con el comportamiento, con la pauta, con el proceder o la manera de actuación o hábito o costumbre. Cuando hablamos entonces de lo que es la conducta, es la manera de conducirse, de comportarse, de proceder de una persona o de un individuo. Hablar de la conducta es la forma, la manera de ser o de comportarse un individuo. Ahora, cuando la Biblia da a conocer esta porción de la Escritura, y que Dios nos ayude en esta reflexión que queremos dejar en esta noche, el versículo 17, ya lo tiene, me ayuda por favor, ¿qué es lo que dice? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mire qué interesante, nuevamente. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El escritor de Santiago, el escritor Santiago, en esta carta, de una u otra manera da énfasis a las situaciones que todo hombre, toda persona se enfrenta en su diario vivir. Y en su diario vivir, cada persona se enfrenta a situaciones bastante fuertes. En su diario vivir se enfrenta a luchas, a circunstancias, adversidades, problemas, y cada quien de los que estamos aquí nos enfrentamos con ciertas situaciones con las cuales tenemos que estar tolerando día con día. Nadie puede decir que como hijo de Dios no tiene problemas. Nadie puede decir que no pasa momentos difíciles. Nadie puede decir que nadie pasa momentos oscuros en la vida.
Cada quien tolera o cada quien está batallando, tolerando con ciertas situaciones que en su vida, en su diario vivir o en su vida, en su interior, de una u otra manera se convierten en un conflicto, en una guerra, a estar peleando en sí mismo. El apóstol Pablo le dio a conocer a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. El apóstol Pablo de una u otra manera hace una recomendación de que el joven Timoteo tuviera cuidado de él mismo. Y aquí este hombre Elías, el profeta de Dios, el escritor está haciendo énfasis en el poder que hay en la oración. El poder que tiene la oración. Pero a la misma vez está diciendo que Elías es un hombre sujeto a a pasiones igual que las nuestras. ¿Quién de los que estamos aquí de una u otra manera pudiéramos decir ahora somos cristianos y ciertas pasiones ya no actúan en nuestra vida? Seríamos mentirosos si diríamos que hay ciertas pasiones que ya no operan en nuestra vida. Cuando hablamos de las pasiones que dice la Escritura que Elías era sujeto. La palabra sujeto todavía quiere decir esclavo. Todavía atrapado, todavía de una u otra manera como profeta, como hombre, como ministro de Dios, pero todavía hay algo que lo esclaviza, todavía hay algo que lo detiene, todavía hay algo que de una u otra manera no le ha dado suficiente libertad. Hay algo que lo esclaviza todavía, pero él está haciendo énfasis y dice: Elías era un hombre semejante a las pasiones que las nuestras. Pero cuando aquel hombre oraba fervientemente, algo acontecía en el mundo espiritual. Algo pasaba en la atmósfera espiritual. ¿Y qué es lo que hizo Elías? Elías provocó que el cielo se cerrara por 3 años y medio. Y posteriormente Elías vuelve a orar y el cielo se abre y comienza a derramar lluvia. Pero el hombre llamado Santiago está diciendo: Elías era un hombre semejante a las pasiones nuestras. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía tenemos ciertos conflictos? ¿Será que solamente yo? Cada uno de nosotros todavía tenemos conflictos. Cada uno de nosotros todavía tenemos ciertas pasiones que gobiernan nuestros pensamientos, nuestra vida. Y cada quien debe de conocer, de entender cuáles son esas áreas que de una u otra manera fluyen. Aunque amamos a Dios, buscamos a Dios, pero todavía están ahí. ¿Por qué? Porque mientras estamos en este cuerpo, habrán situaciones que todavía seguiremos luchando. La Biblia da a conocer que usted y mi persona entendemos la Escritura que da a conocer que Abraham, en la casa nace lo primero un hombre llamado Ismael. Ismael es el fruto de la carne. Pero posteriormente nace Isaac, que es el producto de la promesa o el hombre espiritual. Y cada uno de nosotros estamos conscientes que cargamos a un Isaac. ¿Y cargamos a quién? Cargamos a un Ismael. Ismael es aquel que todavía está sujeto a las pasiones a las que se refiere Santiago. Un hombre sujeto a las pasiones igual que aquel hombre llamado Elías. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Un hombre que de una u otra manera ha provocado que el cielo sea afectado por la oración. Pero cuando miramos a Elías en su personalidad como hombre, como figura, como hombre que de una u otra manera fue llamado por Dios, pero tenía problemas. ¿Quién de los que estamos aquí podríamos decir que ya no tenemos problemas? Creo que seríamos mentirosos el decir que ya nadie tiene problemas. De una u otra manera tenemos un problema. El estar viviendo todavía es un problema. No que la vida sea mala, pero todavía es un problema. Ahora bien, pero como estamos hablando un poco de lo que es la conducta, y decíamos que la conducta es la forma de conducirse, de proceder o de comportarse de una persona. Esto marca la pauta o la actuación o el hábito o la costumbre que tiene que ver con la conducta. Le quiero llevar a una palabra que está en Hebreos capítulo 13.
Y que el Señor de una u otra manera a través de esta palabra no solamente bendiga su vida, sino que usted y mi persona, entendiendo que estamos en esta tierra, pero hay algo de parte de Dios en nuestra vida. Aquí en Hebreos, el escritor de Hebreos dice que hagamos memoria, que nos recordemos en el versículo 7. ¿Qué es lo que dice? Hebreos capítulo 13 y versículo 7, ¿qué es lo que dice? Esta palabra es clave para usted y para mi persona. Ponga atención en esta palabra. ¿Qué es lo que dice Hebreos 13, versículo 7? Acordaos de quiénes. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios con sinceridad, cuál haya sido el resultado de su conducta. Póngame atención. Cuál haya sido el resultado de su conducta. Pero aquí hay una palabra clave para usted y para mi persona. Una es la conducta. Y el escritor está haciendo énfasis a que nosotros le demos más valor, no a la conducta, sino a qué. Ayúdeme por favor, ¿qué es lo que sigue con ese versículo? Leámoslo nuevamente. Acordaos, esto es traer a memoria. Acordaos de vuestros pastores que han hablado la palabra de Dios con sinceridad, la cual haya sido el resultado de su conducta. ¿Qué es lo que dice? ¿Imitad qué? ¿E imitar qué? ¿Que imitemos qué? La fe, no la conducta. Porque usted y mi persona tenemos grietas. Usted puede tener ciertas grietas. Usted y mi persona podemos tener ciertas cosas que no son agradables al ojo humano. Pero la Biblia está dando a conocer que si hay algo que yo puedo imitar de usted, no es su conducta. Lo que yo tengo que imitar de usted es su fe. Porque la conducta del ser humano puede ser cambiable, pero no la fe. Porque la fe está puesta en Cristo, no en el hombre. Y la Biblia recomienda entonces que nosotros que seamos imitadores de la fe y no de la conducta. Pero ahora bien, el apóstol Pablo también dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora en la escritura, en la Biblia, hay personajes, hay individuos, mujeres o hombres, a los cuales usted pudiera señalar y poder decir: yo quiero aprender o ser como ese tipo, como esa mujer, como ese hombre, como ese profeta. Quiero desarrollarme, me encanta, me ayuda, el enfoque que él tiene, el desarrollo de él. Y cuando usted mira el don de Dios obrar en estos hombres, qué privilegio es ver a un David derribar un gigante. Qué privilegio es ver a David hablar con Dios. Qué privilegio es ver a David haciendo declaraciones proféticas, diciendo que Dios se lo había entregado en las manos. Un hombre que de una u otra manera, como joven, alguien diría: yo quisiera ser como David. Yo quisiera ser como David. Lógico que alguien está diciendo: quiero ser como David, pero en lo que él hace en Dios. Pero cuando miramos lo de David en su cuerpo, en su vida, David tenía actitudes o conducta, una conducta en su naturaleza que todavía lo tenían sujeto a pasiones, sujetas igual que a usted y a mi persona. Pero cuando David estaba delante de Dios, no lo gobernaban sus pasiones, el que lo gobernaba era Dios. Al estar él delante de Dios, la gente pudiera decir: pero ¿cómo es posible que David, como ha sido o como es, pero ahora está delante de Dios? A donde le estoy llevando con esta palabra, que el privilegio más grande que un individuo puede tener no es imitar las grietas de alguien, sino imitar lo bueno que aquella persona ha hecho. Yo creo que aquí cada quien ha hecho algo bueno, ¿o no? Cada uno de los que está aquí, en algún momento hemos hecho algo bueno. Pero entiendo también que cada uno de los que estamos aquí, en algún momento hemos hecho algo malo.
porque ese es el patrón de la conducta que rige la vida del hombre terrenal. Y cuando nosotros hablamos de la conducta, entonces decíamos que es la forma o manera de proceder, de comportarse de un individuo. Cuando nosotros hablamos entonces de la conducta, ¿qué es? La conducta hace referencia al comportamiento de las personas en el ámbito de la psicología. Se entiende que la conducta es la expresión de las particularidades de un sujeto, es decir, es la manifestación o la expresión de la personalidad de ese individuo. Es por ello que el concepto hace referencia a los factores visibles y externos de un individuo a través de la conducta por su comportamiento. Se entiende que hay 2 o 3 tipos que influyen en cuanto a lo que es la conducta. Número 1, la conducta tiene que ser movida por la motivación. La conducta es movida por la motivación. Número 2, la conducta de una u otra manera se mueve también por el ambiente en el que me encuentro. El ambiente en el que me encuentro, la conducta manifiesta lo que yo estoy viviendo, lo que se está moviendo a mi alrededor, por la sociedad, por el círculo o aquellas cosas que están a mi alrededor. Cuando hablo entonces de la conducta, tengo que entender que todo comienza por motivación. La conducta tiene que ver por motivación. La conducta se mueve o se muestra a través de la motivación. ¿Por qué? Por lo que estoy observando, por lo que estoy sintiendo, la etapa emocional en la que me encuentro. Decíamos que en primer lugar la conducta tiene que ver con la motivación. La motivación, es decir, es la conducta que posee algo que lo moviliza. La conducta tiene que ser movido por una motivación. ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo me comporto? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a gritar? La conducta me promueve a hacer algo motivadamente. Ahora bien, la conducta también es parte de mi diario vivir a través de la sociedad. El ambiente que me rodea provoca que yo tenga una conducta apropiada o inapropiada. De acuerdo al ánimo en el que me encuentro, mi conducta así se genera. No sé si me estoy dando a entender o lo estoy enredando. Si no, comenzamos. Cuando hablamos entonces de la conducta, recuerde que la conducta es el patrón que manifiesta la acción o el comportamiento o emociones de un individuo. Pero la Escritura dice que nosotros seamos imitadores, no de la conducta, sino de ¿qué? Seamos imitadores de la fe. ¿Pero de cuál fe? ¿Cuál fe? Si estamos hablando entonces de Cristo, dice la Escritura, Elías era un hombre semejante a pasiones igual que las nuestras, pero oró y algo aconteció. Vuelve a orar y vuelve a afectar la atmósfera espiritual. ¿Tenía problemas? Sí. Ahora Elías, de una u otra manera, volviendo a él, el punto que estamos leyendo es que Elías era un profeta de Dios. ¿A cuánto nos gusta ver a Elías obrar milagros en la Escritura, los milagros en la forma que se desarrolló la historia de lo que es Elías? Nos gusta, nos llama la atención. Pero usted sabe que Elías tuvo una área débil, flaca. Y el área de Elías es que usted ya sabe, el hermano lo compartía el otro día, que Elías quería ¿qué? Elías quería morir. Elías ya no quería seguir viviendo. La conducta de él no era la correcta, porque las pasiones lo estaban gobernando. El sentimiento era ya de morir, ya no seguir adelante. Pero era un hombre que Dios había usado. Era un hombre que estaba siendo usado por Dios. Él pensó que todo se había terminado, porque la conducta de él era morir. El sentimiento, la emoción de él ya no era continuar. Pero la palabra de Dios siempre llega a tiempo a la vida de aquel hombre. Y usted sabe que ahí en ese momento miramos ciertos personajes que fueron parte de la vida de él, cuando él pensó que iba a morir. Usted ya sabe la historia. Usted ya sabe que había un hombre llamado Eliseo
que Elías repetidamente le decía: quédate aquí. Y aquel hombre decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué razón? Porque Elías había algo en él de parte de Dios, y también en sus emociones había algo natural. Pero Eliseo estaba imitando no la conducta de Elías. Eliseo quería continuar con el mover de la fe de ¿quién? De Elías. La invitación que hay para usted y para mi persona es que seamos imitadores de la fe. Si usted me mira o yo lo miro, le encontraré grietas. Nos encontraremos grietas cada uno con los otros. Pero lo más importante es que la fe no tiene grietas. El creer y el buscar de Dios no es comparable a la deficiencia o al estado de conducta que puede haber en usted y en mi persona. Elías sujeto a pasiones igual que las nuestras. Ahora imagínese usted, Elías va saliendo de una cueva en un estado de depresión que Dios lo tuvo que ayudar. Se encuentra con Eliseo. Y al encontrarse con Eliseo, aquel hombre llamado Elías, cualquiera pudiera decir: ¿qué me puede enseñar a mí? Piense por un momento, ¿qué podría decir la viuda de Elías? ¿Cómo es posible si es el profeta de Dios y está más muerto de hambre que yo? No sé si me estoy dando a entender. El que estaba más amolado en ese momento, ¿quién era humanamente? El que tenía el alimento era la viuda. Al que le faltaba era Elías. Pero Dios le proveía a Elías. Y la viuda podría decir: este hombre en la condición que está peor que yo. Pero esta mujer creyó no en la grieta de Elías. Aquella mujer creyó en la fe que había en Elías. Y yo creo, gracias hermano, y yo creo que Elías de una u otra manera sorprendió a aquella mujer. ¿Por qué? Porque la fe que había en él era sobrenatural, porque era puesta en Dios. Y a donde te quiero llevar con esta palabra, que cada uno de nosotros en la Escritura tenemos un modelo. Podríamos encontrar tantos personajes que nos han bendecido por lo espiritual, por las hazañas, por las conquistas, por lo que lograron y por lo que hicieron en el Señor. Pero en lo humano usted las mira, los encuentra con grietas muy fuertes, muy débiles. Pero Dios así obró a favor de ellos. Elías, un hombre sujeto a pasiones a las nuestras. Este hombre llamado Eliseo comienza a seguir ¿a quién? A Elías. Elías tenía un lado oscuro, pero tenía la mano de Dios sobre él. Eliseo no valoró, no es que no miraba las grietas. Elías caminaba y Eliseo lo observaba. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí podríamos observar a alguien. Cada quien podría observar a alguien y podría encontrar cosas buenas y encontrar cosas malas. Pero la Biblia da a conocer que usted y mi persona seamos imitadores de la fe de ese hombre. Seamos imitadores de ¿qué? Del creer, del servir, del trabajar de ese individuo. Qué importante es poder entender esta palabra. Este hombre llamado Elías, sujeto a pasiones igual que las nuestras, pero el mundo espiritual era afectado ¿por qué? Por la oración ferviente, por su creer, por su fe. Y ahora que el hombre llamado Eliseo está siendo imitador, está buscando operar, desarrollar, funcionar, ejercer una labor ministerial o profética bajo aquella unción, no de grietas, no de problemas, sino de creerle a Dios. Y es aquí la palabra de Dios para usted y para mi persona. Siempre Dios le permitirá a usted reconocer que en alguien usted encontrará grietas. Pero lo más importante es que las grietas jamás han podido bendecir a los demás. Lo que bendice a los demás es el don de Dios que hay en cada uno. No sé, lo que más bendice a un individuo no son las grietas de los demás. Lo que más bendice a un individuo es saber el don de Dios que hay en él. Elías, un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, pero oró. Y cuando oraba algo acontecía, algo pasaba. Alguien diría, pero si va saliendo de la depresión,
se quería morir, sí. Esas son las grietas, esos son los peros humanos, esas son las limitaciones, pero no Dios, porque Dios no está limitado, porque el regalo no es del hombre, es de Dios en el hombre. Este hombre llamado Elías, sujeto a pasiones igual que las nuestras, pero bien, y dice la escritura, allí donde usted está leyendo, en Hebreos decía, el escritor hace referencia, dice, acordaos, esto es traer a qué, traer a memoria. Traer a memoria, solamente estoy usando el modelo, no quiero hablar de los pastores, sino quiero hablar de la palabra que hay aquí. Acordaos de vuestros pastores que han hablado la palabra de Dios con sinceridad, la cual haya sido el resultado de su conducta. Siempre nosotros quisiéramos ver en un individuo una conducta que no tiene que no tiene ninguna mancha, ilustre, que sobresale, que nunca ha tenido ningún problema. Pero la Biblia da a conocer en esta porción de la palabra, me quiero detener. El apóstol o el escritor dice que seamos imitadores, no de la conducta, sino de la fe. Porque por cuestión de conducta nadie entra al cielo. Sino él está diciendo, seamos imitadores de la fe. Ahora bien, cuando hablamos de ser imitadores de la fe, es importante poder entender esta palabra. Somos vasijas de barro, segunda de Corintios 4:7, es lo que dice, que somos vasijas de barro, pero que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Toda persona que tiene en su vida los regalos, los dones, la gracia de Dios, entiende que en algún momento va a estar atribulado, en algún momento va a estar angustiado, en algún momento se va a sentir perseguido, en algún momento se va a sentir derribado, pero tiene que entender que nunca estará destruido. Porque las grietas que hay en él, en un individuo, en un hombre o en una mujer, no son mayores que la fe que hay en él, que lo hacen obrar, que lo hacen operar, que lo hacen mantenerse de pie. ¿Por qué? Porque lo mayor que hay en ese individuo no son las grietas, no es la conducta, sino es el don, es el regalo, la gracia de Dios que opera a favor de él, que le dan a conocer que no importa lo que está pasando, que aunque se sienta en estas etapas de la vida atribulado, perseguido, derribado, y usted ya sabe, pero lleva un tesoro. Y el tesoro no es de él. El tesoro lo depositaron. ¿Y lo depositó quién? Dios. Ahora bien, si entendemos esta porción de la palabra, dice la escritura en segunda de Timoteo, yo quiero que vaya usted conmigo. Segunda de Timoteo, recuerde la palabra, el escritor dijo, recordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra, nos hablaron la palabra. Y aquí en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, yo quiero que usted lo pueda leer conmigo. Ahora el apóstol Pablo, después de recomendar y decir que nos recordemos o que seamos imitadores, ahora él está recordando porque está pasando un momento difícil. Y en el versículo 4, ¿qué es lo que dice? El apóstol Pablo, usted ya sabe la historia. Mejor lo vamos a leer desde el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo. La palabra recordarse es traer a memoria. Tengo activo, tengo presente. El apóstol Pablo está estancado.
Está como preso, está detenido, está privado. Y mientras él está privado, está pasando un momento difícil humanamente. Está pasando uno de los peores tiempos humanamente. Y él comienza a relatar y a decir posteriormente que ahí hay personajes que no están, que lo han dejado, que se han ido, por una o por otra razón. Pero él está trayendo a la memoria. Y mientras está recordando la vida de un hombre, está recordando la vida de Timoteo, su hijo en la fe. Y está diciendo: gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿En dónde estaba Pablo? No estaba en una buena plataforma para orar. No estaba en el mejor lugar. Pero estaba ejerciendo un tiempo de ¿qué? De intimidad, de oración, de clamor. Y mientras él oraba y clamaba, se recordaba ¿de quién? De Timoteo. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que recordaba de Timoteo? Ayúdeme por favor, el versículo 4, ¿qué es lo que dice? Deseando verte, ¿qué? Nuevamente, acordarnos o traer a la memoria. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿De qué se está recordando aquel hombre? Está privado, no tiene libertad, pero en sus oraciones están tan activas que en su memoria hay alguien que lo despierta. Es un hombre llamado Timoteo. Y mientras él recuerda a Timoteo, las cosas que recuerda de Timoteo, no está recordando los problemas de Timoteo, no está recordando las grietas de Timoteo, no está recordando la conducta tímida de Timoteo, sino que está recordando algo mayor de Timoteo. Este hombre está elogiando no la conducta, sino está elogiando el comportamiento en cuanto a lo de Dios. ¿Y qué es lo que está elogiando? Deseando verte ¿para qué? Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿En qué momento Pablo miró a Timoteo llorar? ¿En qué momento Pablo observó a Timoteo llorar? Pero no llorar solamente por problemas, no llorar solamente por circunstancias, sino llorar por las cosas de Dios. Llorar por aquellas cosas que de una manera habían impactado su vida, por aquellas cosas que habían marcado su corazón. Ahora Timoteo aquí está siendo recordado por Pablo, y por lo que Pablo recuerda de Timoteo son sus lágrimas. Póngame atención. ¿Qué es lo que recuerda? Son sus lágrimas. Y aparte de eso, el versículo 7, que es importante, está recordando. Y usted leyó en Hebreo, dice que traigamos a memoria o que recordemos. Aquí hay un hombre que está siendo recordado. Dice la Escritura que seamos imitadores ¿de qué? De la fe. Y el versículo 5, ¿qué dice? Trayendo a la memoria la fe. ¿Qué dice? Ayúdeme por favor, esto es importante. ¿La fe qué? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mira qué interesante. Aquí hay una fe auténtica, verdadera. Aquí hay una fe que no se puede copiar. Aquí hay una fe que es genuina, auténtica, verdadera. Primero está elogiando sus lágrimas, pero ahora está trayendo a la memoria la fe no fingida. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en ¿quién? Mira qué interesante. El apóstol no solamente está recordando una o segunda y tercera generación, y le está diciendo: las personas en las cuales habitó esta fe verdadera, primeramente fue en tu abuelita, posteriormente en tu mamita, y ahora habita en ti. Y le está diciendo: tú fuiste, permítalo de esta manera, y le está dando a conocer en los nombres de los personajes que habían influenciado la vida de él. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice.
Y estoy seguro que en ti también. Y estoy seguro que en ti también. Ahora, ¿será que Timoteo no tenía problemas? El tener fe no quiere decir que tú no vas a tener problemas. El tener fe no quiere decir que no vas a llorar. El tener fe no quiere decir que no te equivocas. El tener fe no quiere decir que tu conducta mala todavía ya no está. El tener fe no quiere decir que ya no gritas. El tener fe no quiere decir que ya no peleas. El tener fe te da a conocer que a pesar de tus grietas, a pesar de tus deficiencias y las mías, a pesar de que eres falible, pero alguien se puede recordar de tu fe no fingida. ¿Cómo que no le motiva esto a usted? A Pablo sí le motivaba saber la historia de Timoteo. A Pablo sí le motivaba recordar, porque Timoteo era tímido, tenía problemas. Su conducta no era la correcta, apropiada para servirle al Señor, pero era fortalecido. Y ahora Pablo está preso, está detenido, está paralizado ahí en cuanto a lo humano. Pero en su espíritu, su oración, en su memoria, tiene algo bien claro: que hay alguien que tiene fe que no es fingida, que hay alguien que ha derramado lágrimas que son verdaderas, que hay alguien que de una u otra manera, a pesar de cualquier cosa, tiene fe en el Señor. Donde te estoy llevando con esta palabra, que a pesar de cualquier pero que haya en tu vida y en mi vida, lo sorprendente, lo maravilloso, lo glorioso de Dios en tu vida no es tu conducta equivocada. Lo maravilloso de Dios en tu vida es saber que has llorado en Dios verdaderamente. Lo maravilloso de esto es saber que un día pusiste tus ojos en el autor y en el consumador de la fe, y que tu fe no está tambaleando. Aunque tienes grietas, tienes problemas, eres falible, pero tu fe está viva. Esta palabra es tan importante y el apóstol Pablo dice: entonces, Timoteo, me recuerdo de ti y estoy trayendo a la memoria tus lágrimas. Oh, hermano, ¿qué pensaría Pablo de Timoteo? ¿Qué satisfacción tendría saber que Timoteo sí era falible, pero había algo que lo hacía ser diferente? Sí había timidez en él, sí habían peros, pero había algo que nadie le podía quitar. Y el apóstol está diciendo: me estoy recordando de tus lágrimas y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. Por eso que es interesante entender lo que decíamos al principio: un hombre semejante a pasiones igual que las nuestras. Pero aquí observamos al apóstol Pablo que está elogiando a alguien. Está elogiando su fe. Hermano, de los que estamos aquí, yo sé que usted ha visto hermanos de una u otra manera sobresalir en el Señor. Y si usted mira sus vidas, también puede que usted y mi persona miremos grietas los unos a los otros. Pero si hay algo que de una u otra manera hace que un individuo se destaque, no son sus grietas, sino la fe en Dios. Porque cuando hablamos de la fe en Dios, es entender que todo lo que miras muerto a través de tu conducta o la mía, de todo lo que se mire quebrado, arruinado y dañado, la fe que tú tienes en Dios te levanta y te da vida. La fe que tú tienes en el Creador te hace mantenerte de pie. Aunque tengas tribulación, aunque te sientas perseguido, aunque te sientas dañado, aunque te sientas lastimado, aunque te sientas derribado, te vuelves a levantar. Aunque lloras, pero te vuelves a incorporar. ¿Por qué? Porque la fe que hay en ti no está en los hombres. La fe y tu creer está en Dios. Y como Dios es vivo, hacedor de maravilla, has puesto tu mirada, has clavado tus ojos en el autor de la fe. Y eso te da la habilidad. Aunque tú miras tus grietas y dices: sí, soy vasija de barro, pero cargo un tesoro.
Y este tesoro me hace tener fe en quien lo depositó. Ahora el hombre llamado Elías, usted ya sabe la historia, tenía tantos problemas. Usted ya sabe que aquel hombre, decía el hermano, quería morir y cómo es que huye para que nadie lo mate. Acordaos, este hombre se está acordando de Timoteo y está elogiando no sus grietas, está elogiando las virtudes, sus cualidades que Dios había depositado en él. Ahora, hay momentos, y lo digo con respeto, que qué difícil es que alguien pueda elogiar, que alguien pueda valorar tus virtudes, que alguien pueda valorar tus cualidades, que alguien se pueda recordar lo bueno que hay en ti. Está bien, despreocúpate, pero lo más importante es que tú puedas traer a memoria y entender que hay cualidades en tu vida y que hay una gracia, hay un carisma de Dios en tu vida, en que en algún momento nadie se recuerde de ello, pero tú a través de la fe manténlo vivo. Hay alguien en algún momento que se puede olvidar. Hay en algún momento que alguien deja de orar por ti, pero tus lágrimas y tu fe tienen que seguir vivas, porque has puesto tu confianza no en los hombres, sino en Dios. Los hombres somos falibles, pero no Dios. Y como la fe está puesta en Dios, tu fe no te va a fallar. Esta palabra es tan interesante. Decíamos que podríamos tomar como modelo tantos hombres en la Escritura para poder imitar. Pero el apóstol Pablo, en cierta ocasión él dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero posteriormente en Gálatas capítulo 1 y versículo 13, Gálatas capítulo 1 y versículo 13 dice esto. Gracias al hermano allí, el hermano Riguito, que no había mirado, ha puesto las porciones de la Escritura. Gálatas capítulo 1 versículo 13, ¿qué es lo que dice? Si el apóstol Pablo dijo que fuéramos imitadores de él, ahora para imitar al apóstol Pablo hay que imitar todo esto. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Gálatas 1:13. Si hablamos de imitar, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Él lo está dando a conocer como testimonio. ¿Qué es lo que dice? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, comportamiento, manera de proceder. Y el apóstol Pablo está diciendo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta. En otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La conducta de este hombre, que era lo que hacía a favor del cuerpo. Él dice que era temeroso de Dios, que era celoso, que de una u otra manera, en cuanto a costumbres del judaísmo, era un hombre que sobresalía. Pero ahora le está testificando: mi conducta era perseguir a la iglesia, asolarla, dañarla, lastimarla. Esa era mi comportamiento. Eso, en otro tiempo, eso era. Y ahora él dice: sean imitadores. Pero él está diciendo no de mi conducta, sino de Dios. Sean imitadores, así como yo estoy imitando ¿a quién? A Cristo. Ahora la palabra que hay para usted y para mi persona: hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. La Biblia da a conocer y dice que el que pone la mano en el arado, que no la quite. Porque si la quita o mira hacia atrás, no es apto, no es competente, no es digno. Pero el que pone la mano en el arado sabe que no la puede quitar, porque la fe no está puesta en el hombre, está puesta en Dios. Yo quiero cerrar en esta noche
No me quiero extender. Solamente te quiero decir esto. La palabra recordar es volver a algo o traerlo a la memoria, ponerlo en el presente y poder recordar ciertas cosas que pasaron. Y de esa manera poder tener una imagen y una semejanza de aquellas cosas que se dieron. Cierro con esto. Este hombre llamado Pablo, el cual recordaba la vida de Timoteo estando ya preso, segunda de Timoteo capítulo 4 dice de esta manera. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. El consejo para que usted lo pueda el versículo 5 lo vamos a leer. El apóstol Pablo decíamos que estaba ¿cómo? Preso, detenido. Y a conciencia, él sabía que sus días estaban ¿qué? Acortando. Los minutos ya eran menos para seguir respirando. Había un sentir en su conciencia, en su espíritu. Y ahora él tiene el deseo de escribir las últimas palabras. Y cuando escribe las últimas palabras, escribe esto, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5. ¿Qué es lo que dice? Pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué es lo que dice? Pero tú sé sobrio. Pero tú sé sobrio en todo. Tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y al final las palabras de este hombre impactan, bendicen. Porque en ningún momento él dice, mi conducta fue la mejor como cristiano. Mi conducta sobresalió. Lo que él dice al final de todo son tres cosas bien importantes. ¿Qué es lo que dice? El versículo 6 y 7. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y él termina con estas palabras. He peleado la buena batalla. Cuando tú tienes fe en Dios, ponme atención con estas palabras. Cuando tu fe es auténtica, verdadera, en el camino vas a llorar. En el camino van a haber golpes. En el camino te vas a sentir lastimado o lastimada. Pero no vas a dejar de pelear. No vas a dejar de luchar. Vas a mantenerte siempre en una lucha día con día. Porque hay pasiones todavía en tu cuerpo que tienen el deseo de desenfocar, de quitar, de apartar el buen sentir de tu buena pelea. El apartarte de tu carrera. Y esta palabra es tan importante. Ciertas ocasiones el apóstol Pablo pasó en hambres, tribulaciones, en medio de tempestades o tormentas, golpeado como usted lo quiera llamar. Pero al final de todo, él no está mencionando a nadie. Lo único que está diciendo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hermano, toda persona que, ¿cuántos de los que están acá en el mundo, aquí entre nos, cuántos de los que estamos aquí les gustó pelear? Aquí entre nos. Que le haya gustado pelear y que sí repetidas veces usted le entró a los trancazos. Por buen peleador que usted haya sido, por buena peleadora hermana que haya sido,
por muy furiosa que haya sido, por brava que haya sido usted, varón o mujer, aunque usted siempre ganaba, pero alguien de una u otra manera le hizo un daño. Alguien posiblemente lo aruñó, lo pateó, lo golpeó, le quedó una marca, aunque ganó, pero sí que le rasguñaron, aunque ganó. Y el apóstol Pablo está diciendo: peleé la buena batalla. El pelear no quiere decir que no tendrás rasguños. Pelear no quiere decir que no te vas a caer. ¿Cuánta gente extraordinaria como en algún deporte usted los mira? Son tan buenos, hermano. Me recuerdo de tu fe y no de la conducta equivocada en tu vida y en mi vida. Ahí con tus manos en alto. Yo quiero que pienses por un momento en esta palabra. Yo quiero que puedas pensar ya para salir de este lugar. Y tal vez le quieras decir: Señor, tú sabes que yo he luchado. Pero aquí están las grietas todavía, Señor, de esa lucha. En ese combate sí salí en victoria, pero sí hay heridas. Y que le puedas decir: Señor, en esta noche, que puedas seguir peleando la buena batalla. Mi carrera todavía no ha terminado, porque todavía sigo guardando la fe. Por eso en esta noche, Dios, te agradecemos por lo bueno que eres. Dígale: Dios, que nunca quite mis ojos de ti. Tú eres el arquitecto de la fe. La fe me mueve montañas. La fe me hace trasladarme de un lugar hacia otro. La fe es como un puente que me traslada de un lugar hacia otro. Qué privilegio es saber que la fe te mantiene de pie, aún cuando todos te miren tus grietas, a ti y a mi persona, y lo único que te mantiene de pie es que guardaste tu fe. Aleluya. Padre, gracias. Yo sé que tal vez usted ha escudriñado la escritura y si pudiera identificar con hombres o mujeres en cuanto a al trabajo, lo que alcanzaron en Dios. Pero si mira su humanidad, lo humano encuentra grietas. Pero siga valorando más la fe, el creer, la conquista, el desarrollo que tuvieron, el empuje, el avance. Porque eso es lo que bendice, eso es lo que hace que uno se mantenga de pie. Pelee la buena batalla. La carrera no ha terminado. Siga guardando su fe, porque recompensa de Dios tendrá a su debido tiempo. Cierro con esto: no se canse de hacer el bien, porque lo cosechará a su debido tiempo, porque esa es la victoria de su fe. Padre, gracias te doy por el privilegio de compartir esta palabra, de acuerdo a la necesidad y al deseo de cada espíritu, cada alma, que se haya quedado, Señor, esta reflexión, y que tú puedas producir el efecto por el cual has enviado. Te agradecemos. Gracias, porque como vasos solamente miramos que somos falibles, pero gracias por el tesoro que nunca nos ha fallado. Gracias te damos a ti porque eres bueno, porque eres fiel. A ti toda la gloria y a ti toda la honra. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Pero sí, anteriormente dice: estoy atribulado, estoy perseguido, estoy derribado, pero no estoy derrotado. Pero aquí está diciendo:
no los problemas que tuvo, sino el éxito en el pelear. No sé si me estoy dando a entender. ¿En dónde está el éxito? En pelear la buena batalla. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Siempre que tú tienes fe auténtica en Dios, nunca los desiertos te van a paralizar. Repito esta palabra, nunca un desierto te va a ahogar para quedarte a medio camino. El escritor dice, el apóstol Pablo dice en esta carta las últimas palabras antes de ser sacrificado. Él no guardó la batalla, él no guardó la carrera. ¿Qué es lo que él guardó? Si ahí el hermano me ayuda con algo instrumental. Oh, ahí está. ¿Qué es lo que él guardó? Tu carrera a veces no la puedes guardar. Tu batalla, tu pelea, no la puedes guardar. Pero vas a guardar tu fe. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que nadie toque. Es como aquello de valor que tú metes en donde, en una caja fuerte. Aquello que no quieres que nadie lo toque, que nadie lo dañe. Los golpes de un combatiente, de un soldado, de uno que pelea, de uno que riña, de uno que lucha, los golpes los refleja en el cuerpo, en su cara. Pero lo que esconde, nadie lo quita, nadie se lo roba, porque lo he escondido. Y el apóstol dice, sí peleé, sí corrí, terminé la carrera, pero mi fe la guardé. Nadie me la tocó, nadie me la quitó. Entonces hay que ser imitadores ¿de qué? De la fe. En la carrera te puedes caer, en el pelear te pueden golpear, pero tu fe, que no te la toque. Yo solamente te quiero dejar esta palabra con todo mi corazón. Vive Dios con el Espíritu que te ministro esta palabra esta noche. En tu correr puede que te canses y te paralices por un momento a tomar un nuevo aliento, una nueva fuerza. En tu pelear yo te podría ver las cicatrices y decir, te golpeó, te lastimó. Sí tiene grietas, sí se miran los golpes, los aruñones, se mira el morete del golpe, pero no te destruyó. ¿Por qué? Porque tú aguardaste la fe. ¿Lloraste? Sí, pero estás de pie. Porque tu fe te hace mantenerte de pie. Y cuando miras a tu alrededor y tú dices, wow, peleé la batalla. Nadie me levantó las manos. Nadie me felicitó. Pero sí hay un galardón de parte de Dios. Porque la fe la guardé. La fe es como un tesoro en tu vida. Y tú miras tu cuerpo y dices, sí, tengo grietas, soy básica, pero tengo un tesoro. Dios está conmigo. Tú y Dios son la mayoría. No importa tu estado de ánimo, que muchas veces no es el correcto, no es el mejor. Pero tú tienes que estar consciente que Dios está contigo y que jamás Él se va a apartar. ¿Quién te lo dice? La fe que hay en ti. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche? Seamos imitadores. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí. Pero posteriormente dice, en otro tiempo mi conducta no era la correcta. No la imiten, no la copien, no la sigan.
Y Él dice, sean imitadores del Señor, así como yo lo hago. Elías, hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, oró. Yo creo que en esta noche alguien quiera sentir la convicción. Este hombre dijo, por lo demás me está guardada la corona de la vida, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Por qué no levantas tus manos? Yo quiero hablarle a aquellos que en el luchar, en el caminar, en el servir, en el trabajar, subir montañas te quitan fuerza. Cuando quieres llegar a una cima te arrastras porque a veces tus piernas no responden. Y es ahí donde te quiero dejar esta palabra y encontrar gracia delante de Dios y poderte decir, me recuerdo de